5. Bien, señores, vamos a continuar con los comentarios. Entonces, vamos con María Elena. El tema pendiente sobre lo que ha pasado con el tabaco dominicano, un conflicto en la Organización Mundial del Comercio, no pierde vigencia. Prefiero tratarlo mañana o un poquito más adelante. Buenos días, María Elena, adelante. Buen día, Julio, Lee, Eury y a todos. Quiero referirme a la situación de los pacientes que tienen alto riesgo ahora por lo del COVID y que hasta el momento estaban en el programa de medicamentos de alto costo y tienen algunos hasta 2 meses sin recibir medicamentos. También una buena noticia de una empresa dominicana que duplicó la licencia de maternidad, otorgó el mismo tiempo a los padres, inclusive a los tutores y a los padres adoptivos. Yo tuve que leer eso varias veces para reconocer que era cierto, y sobre la situación de solicitud del estado de excepción de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, sobre este grupo de alto riesgo, uno se pregunta, uno reconoce que la prioridad hasta ahora ha sido el tema del COVID, pero el tema del COVID ha inspirado a salvar vidas y garantizar salud. Sabemos que hay pacientes que tienen una condición de salud por lo cual son más vulnerables. Por ejemplo, que voy a hablar de ellos, pacientes con cáncer, pacientes con esclerosis múltiple. Y la pregunta que yo hago a las autoridades, ¿no es prioridad también atender las necesidades de estos pacientes que son más vulnerables, que tienen mayores riesgos ante el COVID? Y me voy a referir, hay muchos casos, no de pacientes que quisieron ingresar en estos tiempos de emergencia, no, pacientes que ya están incluidos en el programa y que no están recibiendo los medicamentos y que no están recibiendo respuesta. Y uno se pregunta, con un sistema de salud que no ha colapsado, que las autoridades han destacado que apenas ha habido una ocupación de cerca de un 40%, que esto habla muy bien de ellos, o sea, se prepararon con la estructura y los pacientes que llegaban a los hospitales, que ocupaban las camas, hospitales y clínicas, apenas ocupaban el 40%. Entonces uno se pregunta, ¿estamos aquí aplicando una medicina de guerra como la describían enfermeras, médicos, paramédicos en algunos países europeos, donde había que darle prioridad al paciente que tenía mayor posibilidad de sobrevivir y descartar y no atender a ese que por edad o por sus condiciones previas de salud no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir? ¿Por qué? Por las limitantes en los servicios de salud. Pero este no es el caso. Entonces, ¿qué está pasando? Y no pretendemos que se haga magia. Si no hay dinero, no hay dinero. Pero que por lo menos respondan. Ni le dan los medicamentos, ni responden. Estuve conversando con pacientes de varias agrupaciones que reúnen a los que tienen estas condiciones de salud. ¿Y qué me dicen? El director de medicamentos de alto costo en salud pública no responde, el doctor Sergio Díaz. El que responde, que es Darío Ureña, no da fecha. Dice que están trabajando en otras iniciativas del ministerio. Eso se entiende, que tienen mucho trabajo, pero ¿qué pasa con estos pacientes de esclerosis múltiple, de cáncer, por solamente citar 2 condiciones? Ellos no se pueden poner en cuarentena. Ellos no pueden poner una pausa a la enfermedad. Ellos no pueden, así como en las empresas que apelaban ante el Ministerio de Trabajo a un cese de funciones, a cesación, suspensión de trabajo. En el caso de la enfermedad, no es posible decir enfermedad, detente, porque estamos en el país en cuarentena, estamos luchando con el COVID, cáncer, no progrese, esclerosis múltiple, no progrese. No, sencillamente no. ¿Y qué pasa? Si un paciente de esclerosis múltiple, un paciente de cáncer, no se medica durante un mes o 2 meses, se agrava, puede morir, se agrava su situación de una manera tal que puede ser irreversible. Vámonos con con Renacer, la Fundación de Esclerosis Múltiple. Hay 38 pacientes que no están
no cuentan con 3 medicamentos diferentes que requieren para su tratamiento. Estamos hablando de pacientes de esclerosis múltiple que están en el programa, que no están recibiendo los medicamentos. Y esto ya estaba incluido en el presupuesto de este año, no es nada nuevo. Nos cuentan que ante esta situación de la pandemia facilitaron los trámites de renovación. Dijeron, no, ustedes nos traen la carta anterior, como esto se hace cada 6 meses, y con eso procedemos. Esto fue una iniciativa muy buena, pero no hay medicamentos. Y lo peor, no le dicen cuándo. Entonces hay una sensación entre pacientes de cáncer, entre pacientes de esclerosis múltiple, que esa estructura sumamente humana que caracterizó a la Dirección de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública desapareció y ahora hablan de una burocracia ineficiente. Y los pacientes tienen una percepción, y así me lo comunicaron varios de ellos, que dejaron de ser personas cuyo derecho a la salud era garantizado por ese ministerio, a convertirse en números fríos, en estadísticas, y que esa burocracia ineficiente no les resuelve. Y cuando decimos que no les resuelve, si no hay dinero, no hay dinero. Si los medicamentos no aparecen en el mercado, pero ellos merecen respeto y merecen por lo menos una explicación, respuesta, una información. Hablamos con el representante de la fundación Un Amigo Como Tú. Esta fundación reúne a pacientes con cáncer, con leucemia, entre otras patologías, 64 patologías que son tratables con trasplante de médula ósea. Entonces ellos tienen por lo menos 2 pacientes que están incluidos en el programa con cáncer de pulmón, pero no tienen la terapia. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Hablamos también con representantes de la Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple. En este caso, ¿qué es mieloma múltiple? Uno se pregunta. Es un cáncer hematológico relativamente raro y fatal, nos explican. Es una enfermedad incurable y crónica, representando alrededor del 1% de todos los tipos de cáncer a nivel mundial. Lo interesante es que de estos pacientes, como decía, yo solamente me estoy refiriendo a los que ya estaban incluidos en ese programa de medicamentos de alto costo, del cual se ha hablado con orgullo, del cual se han mostrado cifras en los discursos, en los anuncios y demás. Entonces, se requiere una explicación. Dice la fundación que en los últimos meses, unos 7 pacientes llevan más de 9 meses sin medicación y cada día ven deteriorar su salud sintiendo mucha impotencia. Estoy leyendo un párrafo de los documentos que obtuve. Dice, ya es un cáncer muy agresivo e insostenible para cualquier persona, no importa la clase social. De este grupo de pacientes, entre el mes de diciembre del 2019 a mayo del 2020, 5 ya han fallecido producto de esta situación. Y los 2 pacientes restantes se encuentran en situaciones muy críticas, tomando en cuenta que los que tienen un diagnóstico de esta enfermedad, luego de un periodo de no estar con su medicación, tienden a generar resistencia al tratamiento. Entonces, reitero mi pregunta inicial. Pacientes con una condición especial como cáncer y esclerosis múltiple, que fueron las 2 condiciones que yo incluí en el día de hoy, ya incluidos en este programa de medicamentos de alto costo, ¿no son importantes para las autoridades de salud? ¿No hay que protegerlos ante el COVID y ante el agravamiento de esta enfermedad? ¿No hay que garantizarles los medicamentos? Y en caso de que haya una causa atendible de parte de salud pública, ¿no merecen ellos una respuesta? ¿Qué ha pasado con esa estructura humana que hacía que estos pacientes se sintieran acompañados, que caracterizó al Ministerio Público durante un tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta burocracia fría que no ofrece una respuesta a estos pacientes? Vamos a dejar esas preguntas y ojalá que podamos obtener respuesta. Voy a pasar una noticia buena. La leí en el Diario Libre. La verdad que pasó un tiempo comprobando que era cierto, porque era tan buena que me parecía como irreal. Hay que reconocer que este no es momento de pedirle a las empresas
mayores sacrificios. Las empresas, ante las pérdidas y ante la situación que nos ha traído el COVID, lo que deben hacer es tomar todas las iniciativas para sobrevivir, para mantenerse en el mercado y para garantizar empleos. Yo creo que con esto sería suficiente y temas como esto dejarlo para más adelante. Pero ya que la Casa Brugal informa sobre esto, bueno, pues vamos a aplaudir porque es una excelente iniciativa. ¿Qué hizo la Casa Brugal o qué está haciendo? Ha duplicado la licencia de maternidad y esto lo concede de maternidad y paternidad. Ustedes saben que la ley ofrece 3 meses y medio. ¿Y cuánto ellos ofrecen? 6 meses y medio. ¿Qué dice la ley? 14 semanas a las madres, 2 días a los padres. ¿Y qué ofrecen ellos? 3 meses y medio para madres, para padres. Pero también eso se extiende a tutores legales y a padres adoptivos y en el caso de niños que lleguen hasta 12 años. Señores, esto es algo increíble, como decía en principio, no le podemos decir a la empresa que tomen iniciativas como estas en estos momentos, pero a esta empresa que lo hizo, se aplaude. La información fue ofrecida por la Dirección de Recursos Humanos de Casa Brugal, Avelina Enríquez, y dice que han tenido éxito con esta cultura inclusiva y diversa, y tomando en cuenta el bienestar de la gente. Sé que personas como quien les habla, personas como la periodista Diana Lora, por ejemplo, como el publicista y escritor Mario Dávalos, entre otros, que hemos abogado por una licencia también de paternidad y porque se aumente, porque en la medida que hay ese contacto directo entre mamá, papá e hijo, podemos garantizar una mejor familia, que repetimos siempre, que es la célula de la sociedad, y una familia funcional garantiza una sociedad funcional, pues aplaudimos esta iniciativa de Casa Brugal y ojalá que cuando se recupere la economía, otras empresas puedan tomar iniciativas similares. Sabemos que hay instituciones gubernamentales y empresas del sector privado que conceden una licencia más allá de lo establecido por la ley. Y ya concluyo diciendo qué pasará o preguntándome qué pasará hoy en la Cámara de Diputados con la solicitud de extensión ya aprobada del estado de excepción de parte del Senado. Bueno, ya han advertido, por ejemplo, el senador José Ignacio Paliza dice que no lo van a aprobar, que esto solamente sirve para que el gobierno tenga ventajas, y él llama, y así también se expresaron representantes de la Fuerza del Pueblo, y Paliza dice que le llama la atención que siempre que se va a solicitar una extensión del estado de excepción, dice él que se inflan y se manipulan los casos. Bueno, yo les recomiendo algo. Es verdad que en el día de ayer hubo esa coincidencia, el número mayor de casos nuevos, 500 y pico, es cierto. Pero si usted quiere saber si esto es real o no, saque promedios, saque el promedio de abril, saque el promedio de mayo, saque el promedio por semana y usted se dará cuenta de que realmente los casos han estado aumentando y se requiere mantener el estado de emergencia, se requiere mantener el toque de queda para poder garantizar que las diferentes fases entren y evitar que los contagios aumenten. Mientras tanto, ayer en una conferencia virtual, ¿qué dice la OPS? Por ejemplo, y ya con esto concluyo, Julio, desafortunadamente muchas áreas informan aumentos exponenciales en casos y muertes y nos preocupan los datos que muestran el aumento del virus en nuevos lugares que previamente habían visto un número limitado de casos. Y también dice, en el Caribe, que nos afecta más, en el Caribe los casos están en aumento en Haití, y después de más de un mes sin un nuevo caso, Surinam informó un aumento en la semana pasada. No más palabras. Sigo contigo, Julio. Bien, pues tenemos la línea telefónica al